Hoy es el penúltimo día. Ya mañana cerramos la serie, ¿verdad? Y estoy preparando un nuevo material. Estoy estudiando para compartir nuevas ideas, nuevos mensajes, nuevas reflexiones para la honra y la gloria de Dios. Pero hoy es el penúltimo mensaje. Hoy ya estamos finalizando. Mañana cerramos la serie de David. Yo quiero que abras tu Biblia. Yo quiero que abras tu Biblia, mi estimado hermano, amigo, vecino y familia. Hoy vamos a estudiar segundo libro de Samuel, capítulo 24. No vamos a estudiar todo el capítulo, como saben, pero vamos a estudiar todo lo concerniente a lo que ha sido importante en el contexto de la vida misma de David, del rey David. En esta oportunidad voy a darles un poco de contexto. Siempre me gusta dar un poco de contexto de lo que voy a estudiar o de lo que voy a predicar, de lo que voy a exponer en cuanto a la palabra de Dios. Un poco de contexto de lo que compartiremos esta tarde es que en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 1 al 17 específicamente, se menciona la grave falta de David. David nuevamente comete una gran falta hacia Dios. Otra vez falla, otra vez cae en pecado. Pero es un pecado diferente al anterior. No es un pecado de adulterios, otro tipo de pecado, pero es pecado. Al fin y al cabo es pecado. Pecado es infracción de la ley divina, es errar el blanco. David ordena un censo. David va a ordenar un censo a su general Joab. David quiere que Joab censara al ejército de Israel y el de Judá. Eso lo estuve leyendo todos estos días. Joab, el general, trata de persuadir a David, al rey David, pero David no hace caso, no quiere oír a Joab y hace caso omiso. Y el censo duró 9 meses, increíble, y 20 días, increíble. Duró casi 10 meses en censar a todo el pueblo de Israel. Después de haber recorrido todo el territorio, se le da el censo a David y se le dan los números que David quería ver, cómo estaba su ejército, cómo estaba el pueblo y cuántos miles de hombres contaba David para una futura guerra. Dice el texto que tenía 800,000 hombres en Israel y con Judá 500,000 hombres. Increíble, ¿verdad? Tenía demasiadas personas. David, luego que hace el censo, Jehová Dios, le dio convicción en su corazón y Dios lo redarguye nuevamente a David de este pecado de censo. Dios otra vez le demuestra a David que David ha actuado de mala manera y ha tenido una mala actitud. Por intermedio del profeta Gad. Gad era un profeta. Dios le hace saber a David, así como se lo hizo saber el pecado de adulterio por medio de Natán. Ahora Dios va a usar a Gad, el profeta Gad. Jehová le presentó una opción de 3 juicios. Es increíble esto. Es un contexto de lo que estoy hablando para no leer todo el capítulo, para que tengan la idea clara de lo que yo intento manifestar o predicar en esta tarde. Una vez que Dios le da convicción de pecado a David, una vez que David reconoce que ha pecado contra Dios, Dios le va a decir a David que escoja tres cosas o causas, ¿verdad? Por las cuales va a enfrentar la consecuencia de este pecado. Y es increíble cuando yo leía esto, cuando le da las 3 causas, son las siguientes. Dios le redarguye como siempre, como les acabo de mencionar. Dios le hace saber a David que ha entrado en pecado y le dice primero, puedes escoger esto, le dice Dios a David, 7 años de hambre. David, ¿qué quieres escoger? El castigo para ti es este. Número 1, 7 años de hambre. Número 2, 3 meses en los cuales David sería perseguido y tendría que huir de sus enemigos por 3 meses. Y tercero, 3 días de peste. Increíble. Escoge una de estas 3. Huir de tus enemigos por 3 meses, 7 años de hambre o 3 días de peste, de pandemia. David, ¿saben qué? David va a orar, David va a reflexionar y David ya aprendió de su pecado anterior. David está reconociendo que ha pecado. Dios le ha dado convicción de pecado. David está reconociendo que ha fallado nuevamente contra Dios. ¿Por qué David se apresuró a hacer el censo? Porque está confiando ahora más en el ejército que en lo que Dios puede hacer por medio de él, por medio de su mano, en su reino. Entonces David en oración y en contemplación y meditación, es increíble lo que David dice. David va a optar
Es decir, David va a elegir algunas de estas tres cosas, le dice Dios. ¿Saben qué va a elegir David? David dice, bueno, David optó por el juicio de la peste. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Dios, es increíble, este censo va a traer una fatalidad en el pueblo. Van a morir 70,000 hombres. Oigan bien, 70,000 hombres van a morir, según el versículo 15 del capítulo 24. Entonces Jehová detuvo el ángel de la muerte, así como en Egipto, que iba a destruir a Jerusalén. Es increíble esta historia y no quería terminar la serie sin contar esta historia para cada uno de ustedes. Entonces, quiero que vean cómo se va a desarrollar el tema. Ya les conté o les expliqué el contexto de lo que está sucediendo para que tengan una idea más clara, más básica y sencilla y a la vez más profunda de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Número uno, veo la preocupación. ¿Verdad? 24:1 dice, volvió a descender la ira de Jehová contra Israel. Dios nuevamente está molesto. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es increíble cómo ahora hay una preocupación. Es increíble, hermanos, cuando yo leía esto, que David se estaba preocupando, como les dije, por lo que humanamente podía hacer o tenía. Por eso hace el censo. Por los recursos del poder, por los recursos militares, el recurso humano, y esa preocupación quería poner su confianza en el poder humano, más que en el poder divino. Esa es la aplicación que yo veo para nosotros en nuestro contexto. Un punto clave que podemos extraer del primer punto es que David manda hacer el censo es porque está confiando más en el poder militar, en el poder humano, en lo que ellos pueden hacer más como ejército, como personas en el reino, y se ha olvidado o se piensa olvidar de lo que Dios puede hacer y ha hecho en su vida. Lo mismo nos sucede a nosotros. Muchas veces no censamos el pueblo como lo hace David, pero sí nos desviamos o inclinamos más la balanza creyendo más o confiando más en lo que tú y yo podemos hacer, podemos lograr, que confiar más en lo que Dios puede lograr a través de nosotros. Eso es totalmente muy aplicable en nuestra vida, en nuestro contexto. Otra cosa que veo otro punto es que la preocupación puede apagar la fe, la esperanza y la confianza en el gran poder de Dios. David está a punto de que la preocupación apague su fe, su esperanza y su confianza en el gran poder de Dios. Por eso mandó a hacer el censo. Un grado de preocupación es normal. Quiero que entiendan esto. Un grado de preocupación es normal. Y hasta puede beneficiar en cierto punto al ser humano. Pero, oigan esto, demasiada preocupación no es sano, no es anormal. Esto enferma y genera miedo, genera duda, genera miedo ante lo futuro. Esto daña, hermanos, la fe de David, así como daña la fe de cada uno de nosotros. El temor, la incertidumbre, lo que va a pasar mañana, lo que va a suceder mañana. Por eso la palabra de Dios dice, bástale cada día su propio afán. David está afanado, David está entrando en pánico, en preocupación, quizás porque está envejeciendo y quiere saber el resultado que ha obtenido, cuántos hombres es su ejército actual, y por eso hace el censo. ¿Cuál es el punto? David se está olvidando de la bendición y la grandeza de Dios en su vida. Por eso hace el censo. Está inclinando la balanza para confiar más en el poder militar, en el poder humano, que en el poder de Dios. Ese es el punto. A ti y a mí nos pasa muchas veces lo mismo. Confiamos más en el poder humano, en lo que tú y yo podemos hacer, lo que tú y yo podemos ganar, lo que podemos adquirir, lo que podemos comprar, y hacemos a un lado a Dios. Escribe en el chat si en este punto te sientes identificado, ¿verdad? Si te sientes identificado, no te preocupes. Yo creo que todos de una u otra manera nos hemos identificado con este punto. Entonces, la aplicación es: no coloquemos nuestra confianza en lo que podemos hacer, adquirir, comprar, obtener. No, coloquemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro futuro en las manos de Dios. Este pecado trajo terribles consecuencias. 70,000 personas murieron. Otro punto que veo es la persuasión. Increíble. Joab le dice al rey, a David, le dice Joab, que añada Jehová a tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, dice el 24:3, y que lo vea mi señor el rey. Y
Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Lo que Joab le está diciendo a David es, mi señor, Jehová tu Dios te puede dar 100 soldados más, 200 más, 1000 menos. ¿Cuál es el problema? Dios siempre ha luchado a tu lado. ¿De qué te preocupa? Ese es el punto. Ese, en términos coloquiales, lo que Joab le está diciendo. ¿Por qué quieres hacer el censo? La persuasión. Joab intenta persuadir a David, pero saben que Joab, a pesar de haber dado a David tantos dolores de cabeza en el pasado y haberlo metido en tantos problemas, ahora trata de persuadir a David para que David no haga el censo y no peque contra el pueblo y al mismo tiempo peque contra él mismo y contra Dios en especial. Joab trata de decirle a David, David, vas a pecar, cuídate, no hagas esto. Le recuerda a David que Dios podía multiplicarle 100 veces más su ejército. ¿Por qué quieres hacer un censo? Dios ha luchado a tu lado. Dios puede multiplicar tu ejército, tus hombres en batalla. Dios lo ha hecho. Has obtenido victoria, has ganado batalla con tu pueblo, con tu ejército. Tú sabes de dónde viene. Eso es lo que Joab le está diciendo. Pero David ignora lo que Joab le dice y va a llevar la consecuencia. ¿Cuál es la aplicación? Muchas veces hay algunos Joab en nuestras vidas que intentan decirnos que no hagamos algo. Hermano, no hagas esto. Hermano, no hagas aquello. Hermano, no vayas a ese lugar. Hermano, no te cases con esa persona. Hermana, ese hombre no te conviene. Hermana, ese hombre no puede ser tu esposo. Hermana, hermano. Y algunos Joab se presentan en nuestra vida para persuadirnos. ¿Y saben qué? Cuando tú ignoras la persuasión de hombres y mujeres como Joab, llevas la consecuencia, llevas el pecado, llevas la terrible consecuencia. David va a enfrentar su consecuencia por ignorar la persuasión de Joab. ¿Te identificas? ¿Nos identificamos? Notemos la pregunta que le hace Joab. ¿Por qué se complace, dice el 3, en esto mi señor el rey? ¿Por qué quieres hacer este censo? ¿Por qué te complace hacer ese censo? Hay cosas que David desea hacer, hermanos, solo para su propia complacencia. Increíble. David quiere hacer el censo es para complacerse a sí mismo. ¿Cuál es el punto? No todo lo que nos complace a nosotros le agrada a Dios. Como pueden ver, no le agradó a Dios. David se interesó en este momento más en complacerse a sí mismo que en complacer a Dios. Aplicación. A veces nosotros tratamos o intentamos complacernos más a nosotros mismos que complacer a Dios. Y cuando intentamos hacer eso, hermanos, llevamos el castigo, la consecuencia. David ahora intenta complacerse más a sí mismo que complacer a Dios. ¿Saben qué? Va a llevar la consecuencia. 70,000 personas van a morir. ¡Wow! Increíble. Increíble. Porque si leemos toda la historia, David va a elegir que sea Dios quien lo juzgue. Y Dios dice, bueno, le iba a dar la peste, la pandemia. Le iba a mandar una pandemia a Israel. Y mueren 70,000 personas. ¡Wow! Dios manda una pandemia por medio de un ángel de la muerte que va a destruir. Incluso si notaron el contexto, el ángel de la muerte va a acabar con Jerusalén. Va a destruir Jerusalén. Ya van a ver lo que va a suceder a continuación. Entonces, en este segundo punto, cuando tú y yo tratamos de complacernos a nosotros mismos más que en complacer a Dios, allí hay pecado. Allí vienen las consecuencias. La consecuencia de David va a tener que sepultar 70,000 hombres por ignorar la persuasión de Joab. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Si estás ignorando algún Joab en tu vida que está persuadiéndote de cometer una locura, de cometer una acción, de hacer algo que te va a traer terribles consecuencias. Esa es la aplicación. Dice el texto que la palabra de David, el rey, prevaleció y sobre los capitanes del ejército salió y hizo el censo. Hicieron el censo. Mas la orden del rey pudo más que la de Joab. Dice el capítulo o todo el contexto. Increíble, increíble. En el punto 2, lo que sucede cuando ignoramos la persuasión de un hombre, de los padres. Muchas veces los padres le dicen a un hijo, hijo, no vaya a esa fiesta. Y esta persona, este joven, ignora. ¿Y saben qué? Sucede algo en la fiesta y el joven pierde la vida por ignorar la persuasión de un padre. ¿Cuántas tragedias se pudieran evitar? ¿Cuántos pecados se pudieran evitar? ¿Cuánta destrucción se pudiera evitar si atendiéramos cuando alguien nos persuade? ¿Cuántos divorcios se pudieron evitar
si se hubiese oído a los Joab, a las Joab que dijeron, no te cases con ese hombre, no te cases con esa mujer. Algunos ahora están llevando las consecuencias en sus hogares. Y punto número 3, veo convicción. Es importante este punto, la convicción. Dice el capítulo 24:10, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. David aprendió. David no es un mal hombre, David aprendió. David ha aprendido mucho. Dice que le pesó en su corazón y dijo David a Dios, a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Versículo 10 del capítulo 24. David, como les dije, no es un hombre que ahora va a encubrir más sus pecados. Encubrió el pecado de Betsabé, de adulterio, por un año y vieron las consecuencias en el Salmo 51, ya lo estudiamos. David aprendió de esto. ¿Saben qué? Él ahora es un hombre que va a confesar el pecado abiertamente. Lo está diciendo, yo he pecado y he actuado muy neciamente. David sabe que cuando oculta el pecado le va mal, pero muy mal. Otro punto, no podemos ocultar el pecado. Al pecado hay que confesarlo. Dice un escritor, hazle bien al diablo y te recompensará con el infierno. Entonces el pecado hay que confesarlo. Pecado oculto es pecado no confesado. Pecado confesado es pecado perdonado. Pecado restaurado. Vida restaurada, perdón. Pecado perdonado, vida restaurada y vida comprometida. Lo estudiamos en el Salmo 51. David tiene convicción de pecado porque Dios tocó su corazón y David dice, me pesa, he actuado, no he actuado sabiamente, he actuado neciamente. El primer paso que veo en David es que reconoce su pecado. Ese es el punto para nosotros. Primer paso, hay que reconocer el pecado en nuestra vida. Yo he pecado, dice David, he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Haber hecho qué? El censo. El pecado no se puede excusar. No se puede excusar, hermanos. El pecado hay que confesarlo. Después de su experiencia, el segundo libro de Samuel 12, lo estudiamos. David aprendió, hermanos, que Dios es un detective espiritual. A Dios no se le escapa nada. Y que le saca a cualquiera su expediente de pecado en cualquier momento. David lo aprendió y David ahora es un hombre que confiesa sus pecados. Increíble. Número 2 de este punto 3. Segundo paso, David pide perdón por el pecado. Lo confiesa y ahora pide perdón. Dice, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Lo confiesa. A pesar de su pecado, David se ve como un siervo. Increíble, me gusta eso. Oigan esto, a pesar de su pecado, David no se deja de ver como un siervo de Dios. Él sigue diciendo, perdona el pecado de tu siervo. Wow, me gusta eso. Los siervos también, ¿qué significa? Que los siervos de Dios también pecan. Ese es el punto. Los siervos de Dios pecan. No somos perfectos. Pecan, aunque no quieran pecar, pero saben buscar el perdón de Dios. Ese es el punto. Si pecaste, si has pecado o hemos pecado, hay que buscar el perdón de Dios. Confesar pecado y pedirle a Dios que nos perdone. Señor, perdona a tu siervo. Aquí estoy libre. Perdóname, lávame. Yo quiero seguir siendo usado por ti. David no quiere vivir un día más sin ser usado por Dios. Recuerdan, él lo aprendió. Él aprendió y él vivió lo que significa vivir lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Cuando se pierde la convicción de pecado, lo que David tiene convicción de pecado. David sabe que ha actuado mal. Cuando se pierde eso, es porque la unción de Dios se ha ido. Fue lo que le sucedió a Saúl. Saúl pecaba y le daba igual. La diferencia entre Saúl y David es que Saúl no odiaba su pecado. David, a pesar de que ha pecado, David aborrece su pecado. David odia su pecado. ¿Cuál es la pregunta que tú y yo podemos hacernos en este momento? ¿Amamos nosotros el pecado o lo aborrecemos? Una pregunta de reflexión. ¿Amamos el pecado o lo aborrecemos? ¿Odiamos el pecado? ¿Saben que arrepentimiento es, en griego es metanoeo, cambiar la manera de pensar para que pueda cambiar la manera de vivir? Pero en términos coloquiales, básicos y sencillos, arrepentimiento es comenzar a amar lo que Dios ama y comenzar a odiar lo que Dios odia. Eso es arrepentimiento. David es un hombre arrepentido. David no ama su pecado, lo odia, lo aborrece. Es la diferencia de él y Saúl. Es la diferencia de muchos cristianos hoy. Algunos cristianos aman su pecado. Lo aman al punto de que no quieren dejarlo. No quieren dejar su vida oculta. No quieren dejar su hábito dañino. Otros cristianos, aunque pecan de igual manera, aborrecen su pecado. Les duele porque saben que han ofendido a Dios. Ese es el punto. Entonces la pregunta es,
somos tú y yo un cristiano, un creyente, un hombre, una mujer de Dios que ama o aborrece el pecado? Una pregunta para reflexionar. Y número 4, veo una selección. La selección. Dice, ve y di a David, le dice Dios al profeta Gad, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. El versículo 12. Wow. Escoge una de las 3. Samuel, recuerdan, Samuel, Natán y Gad fueron 3 profetas que influyeron mucho en la vida de David, en el llamado de David. Ahora Jehová, por intermedio de Gad, del profeta Gad, le ofrece 3 alternativas a David. Escoge. Y la que escoja traería el juicio divino a la nación. La que escogiera David, y esa iba a usar Dios para traer el juicio divino. 3 a 7 años de hambre. 3 días con la palabra de peste sobre la nación de Israel. ¿Y saben qué? David declara al profeta Gad, en grande angustia estoy, le dice. Caigamos ahora en manos de Jehová, le dice David al profeta, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo ni el pueblo en manos de hombres. Me gusta eso. David dice, está bien, voy a escoger una. Dile a Dios que yo escojo que Él me juzgue. Dile a Dios que yo me pongo en sus manos, que Él tome la decisión. ¡Wow! David dice, yo no quiero que los hombres me juzguen, yo quiero que sea Dios que me juzgue, porque Dios es grande en bondad, en misericordia. Que sea Él que nos juzgue, que sea Él que tome el control. David sabía que Dios tenía misericordia, que caer en sus manos sería mejor que experimentar hambre o ser derrotados en batalla, en la guerra. El juicio de la plaga, la peste, la pandemia, dejó una mortandad, hermano, de 70,000 hombres. Ese juicio abarcó desde Dan a Berseba. Lo leí en el versículo 15. Fue grande. ¿Saben que algo que vi cuando el ángel de la muerte iba a tocar a Jerusalén? Porque el ángel de la muerte ahora va a entrar a Jerusalén para destruir Jerusalén. Dios se retractó del juicio y declaró al ángel. Le dice el ángel, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna el Jebuseo. Verso 16. De manera muy interesante, el ángel se detiene precisamente en la era de Arauna el Jebuseo. ¿Qué significa esto históricamente? Aquí hay un dato histórico precioso. ¿Dónde quedaba la era de Arauna el Jebuseo? ¿Saben dónde quedaba? Era el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Fue el lugar donde Salomón construyó el templo. Fue el lugar y que se reconocía como el monte Moriah, que en esa cima un día también iba a morir Jesús de Nazaret crucificado. Increíble. Es el mismo lugar donde Jesús murió crucificado. Es el mismo lugar donde Salomón construyó el templo. Es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y es el mismo lugar donde el ángel de la muerte se detiene cuando Dios le habla para no destruir Jerusalén. ¡Wow! Impresionante. Ese es un dato histórico impactante, hermano. Impactante. Y edificó allí David un altar, dice, a Jehová, y sacrificó holocaustos allí en ese lugar. Aquí David se presenta como un sacerdote, como un profeta y como un rey, haciendo lo que está haciendo. Cuando David adulteró, hermanos, las consecuencias del pecado lo afectaron solo a él y a su familia. Pero ahora este pecado, por causa de su pecado, las consecuencias alcanzaron a la nación de Israel. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Hay pecados que afectan al pueblo de Dios. Hay pecados, cuando tú y yo pecamos, primeramente nos afecta a nosotros, pero también afecta a nuestra familia. El pecado de adulterio, por ejemplo, afecta el hogar. Vienen divorcios, desconfianza, resentimiento, amargura. El pecado de asesinato te afecta a ti, pero también afecta a otra persona. Dejas viuda a otra persona, como hemos visto que sucede en nuestra sociedad o en este mundo. Entonces el pecado, por lo general, a veces también, en este caso, el pecado afecta a terceras personas. En este caso, afectó a 70,000 personas. Increíble, increíble. Dios le dice al ángel que destruiría el pueblo y le habló Jehová. Yo pequé, le dice David a Dios. Yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas, le dice David. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Es decir, acaba con mi vida, con mi familia, con mis hijos, con todo lo que yo tengo. ¡Wow! Pero no le hagas nada a las ovejas, a este pueblo. El pecado de David puede producir mortandad, hermanos, en el pueblo de Dios.
o produjo mortandad en el pueblo de Dios. Por lo que hizo David, otros pagaron las consecuencias. Así es, David tiene que cuidarse de no cometer un pecado que pueda molestar a Dios contra el pueblo al que dirige o ministra. ¿Cuál es la aplicación? Nosotros los predicadores, los ministros, los que estamos de una u otra manera sumergidos, trabajando en la viña del Señor, tenemos que tener cuidado. Si tú eres un ministro de Dios, una mujer que Dios ha puesto en liderazgo, en integridad, una persona de influencia, tienes que tener cuidado con lo que haces, porque tu pecado puede llevar las consecuencias al pueblo de Dios. División, resentimiento. Lo estamos viendo. El pecado de David trajo una mortandad de 70,000 personas. Ese es el punto. Increíble, increíble. Entonces David aprendió la lección. ¿Sabe qué? David ha aprendido muy bien la lección, hermano. Increíble, increíble. Por eso David compra después aquel lugar y hace allí un sacrificio. Siempre he oído a algunas personas decir, bueno, David no le va a dar nada a Dios que no le cueste nada, y leen este texto, pero lo leen totalmente fuera del contexto. Siempre he oído, David hizo sacrificio y le compró la tierra a Araúna el Jebuseo, pero no explican por qué. Por lo menos, no sé si tú lo has oído, pero yo no lo he oído nunca. Siempre que oigo que alguien predica de esto, no oigo por qué David hizo un sacrificio en ese lugar y por qué compra esa tierra. Es porque esa tierra, ese lugar, fue donde Dios le habló al ángel de la muerte, y allí el ángel de la muerte se detiene. Es por eso que David compra esa tierra y allí hace un sacrificio. Como les dije, allí es donde Salomón hará el templo. Allí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Allí, hermanos, es donde va a morir Jesús de Nazaret. Miles de años después. Increíble. Ese es el contexto de por qué David compra aquella tierra. Termino diciéndoles 4 puntos para concluir que traté de sacar de lo que leí. Pueden leer todo el capítulo 24 ustedes. No lo quise hacer porque quería. Por eso les presenté al principio el contexto del capítulo, para que tuvieran una idea de lo que íbamos a estudiar en esta tarde. Conclusión. Veo, número 1, las preocupaciones pueden engendrar dudas en el corazón de nosotros. David está preocupado cuánto ejército tiene o con cuántos hombres puede contar para una guerra. ¿Y saben qué? Hace un censo. David está preocupado. La preocupación lo llevó a hacer un censo. El punto es, cuando tú estás sumamente preocupado, puedes tomar decisiones no muy sabias, decisiones necias. Ten cuidado. La preocupación nos hace presa fácil de las malas decisiones. Número 2. Veo que David es sensible y obediente. David no es sensible, David no es sensible al consejo de Joab, de su subalterno. David ignora lo que Joab quiere decirle para evitar un desastre en el reino. David lo ignoró. La aplicación: cuidado si tú estás ignorando algún consejo de un hermano, de una hermana sabia. Ten cuidado si estás ignorando el consejo de tus padres, el consejo de un hermano que te aprecia y te ama. Ten cuidado, ten cuidado. También veo que David es muy sensible. Como decía ahorita, David es sensible incluso cuando pecó. Él dice, he pecado, actué neciamente. David, a pesar de que ha pecado, sigue con un corazón muy blando. David no tiene un corazón duro para el pecado. El pecado no ha endurecido el corazón de David. Otra aplicación: tú y yo, cuando pecamos, tenemos que tener un corazón sensible a la voz de Dios, confesarlo y pedir perdón por este pecado. Cuando David ha pecado, se arrepiente y confiesa su pecado a Dios. Eso me dice que David tenía un corazón muy, pero muy sensible. Y finalmente, el pecado de David puede afectar a todo un pueblo, como lo vimos. 70,000 personas murieron. Tu pecado puede afectar y afecta a muchas personas. Primeramente te afecta a ti. Segundo, afecta a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, a los que están más cerca de ti. Afecta incluso tu salud. Afecta el pueblo de Dios. Afecta a tu familia. Incluso afecta en el lugar donde tú transitas y te mueves. Así que te dejo estos 5 elementos, estos 5 puntos como conclusivos o conclusión, para que podamos cada uno de nosotros meditar. Como les dije, ya estoy terminando la serie de David. Este es el penúltimo capítulo. No quería terminar sin explicarles el censo, porque no quería que alguien les dijera, y estudiaron el censo, y quedaran, no sabemos nada de ningún censo. Ya saben por qué David hizo este censo. Porque se preocupó más por él que por lo que Dios podía hacer
cuando nos preocupamos por nosotros, allí entra el pecado. Así que, mi amado hermano, te espero mañana a la misma hora. Y ahora voy a proceder a leer el chat. Puedan leer, si quieren, leen mañana el resto de los capítulos del segundo libro de Samuel, que quedan 2 capítulos, y parte del capítulo 1. Lean los 2 capítulos que quedan del segundo libro de Samuel y el capítulo 1 del primer libro de Reyes, ya que ahí vamos a terminar el día de mañana. Los bendigo, mis amados hermanos, y que sea Dios usando este material o esta reflexión para su gloria, para que sea de mucho provecho para ti. Bendiciones. Voy ahora a leer el chat.